Muy buenos días y así les damos la bienvenida a este Foro Unir, donde hoy vamos a hablar de qué debe tener un emprendimiento para ser un éxito. Quiero empezar a saludar ya a toda la gente que se está conectando desde distintas ciudades del Perú. Estamos viendo ya a través del chat gente que se conecta desde Lima, tenemos gente conectada desde Arequipa, desde Cusco, Huancayo, Tacna y Puno, allí en el sur del Perú. Bueno, y la gente que se va conectando y se va sumando en estos minutos para tener un evento que esperamos que realmente les resulte de gran utilidad y que también lo disfruten. Así que, a ver, creo que hay que tener en cuenta que hoy estamos hablando para una gran comunidad de personas y de profesionales que están conectados fundamentalmente desde el Perú. El Perú, que se considera en Sudamérica un país de emprendedores. Es uno de los países, si no el país, donde más proyectos de emprendimientos personales, ya sea pequeños o medianos, se desarrollan. Y hay algunos datos que antes de empezar este foro les quiero compartir. Hay un informe muy interesante que es el informe Pro Avance Perú de este año 2025, que dice que la gran característica de los emprendimientos de este año en el país tienen que ver con la digitalización. Hay un aumento de los pagos electrónicos, hay un aumento de lo que se llama la interoperabilidad financiera, que están contribuyendo a una reacción muy interesante, y es la formalización de los emprendimientos. Siempre se dice, ¿no?, que el Perú es un país con una economía donde aproximadamente el 75% está en el sector informal. Bueno, justamente los emprendimientos y todo lo que se está desarrollando en materia de digitalización está contribuyendo precisamente a una mayor formalización de la economía, que resulta fundamental por todo, digamos, por todo concepto. Esa formalización permite obviamente el pago de impuestos, el mejorar después los servicios públicos. Así que bueno, pero vamos directamente a lo que vinimos, porque hoy tenemos 3 invitados y quiero empezar por presentar a nuestro primer invitado y ponente principal que nos está acompañando hoy. Se trata de Diego Poblete Águila Pardo. Él es el fundador del proyecto Inversión Simple, que es un proyecto que acompaña precisamente también y que contribuye al desarrollo de los emprendimientos en el Perú, y que también ayuda a llevar esos emprendimientos a un siguiente nivel. Hay un dato interesante con Diego. Diego también conduce un podcast que recomiendo muchísimo que lo escuchen en Spotify o que lo busquen en YouTube, que se llama Emprende Brothers. Es muy inspirador para aquellos que ambicionan emprender, desarrollar su propio proyecto, porque van a sacar ideas y testimonios realmente inspiradores. Diego, es un placer recibirte. Bienvenido a este Foro Unir. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, en verdad feliz de estar acá. Hola a todos los que nos están viendo también desde sus casas, de diferentes ciudades. Un gusto saludarlos. Bueno, Diego, a ver, nos gustaría, sé que has preparado una presentación y justamente queremos escucharte ahora porque nos vas a hablar sobre emprender con autenticidad, ¿no? Y me pareció muy interesante cuando nos enviaste la propuesta de presentación este concepto, esta mirada, el emprender con autenticidad o desde la autenticidad de quién es cada uno. Así que quiero invitar a todos los participantes que están conectados, que ahora van a ver esta presentación, que si tienen preguntas que quieren hacer, simplemente nos la comparten a través del chat y luego las vamos a trasladar a Diego y a los ponentes que vamos a tener en un ratito. Diego, te escuchamos. Buenísimo Jorge, muchas gracias. Bueno, la charla que le voy a dar ahora se trata sobre
emprender con autenticidad, arma tu empresa respetando tu esencia, ¿no? Para esto, me gustaría presentarme un poco sobre quién soy y cómo es que empecé en este mundo de emprendimiento. Mi nombre es Diego Poblete, soy una persona que siempre fue amante de la libertad, así me describo constantemente. Cuando me preguntan quién soy Diego realmente, una persona que sabe que solo tenemos una vida para vivir y trata de aprovecharla al máximo en todos los sentidos que hay. Desde el lado de negocios también, pero también el lado espiritual, el lado de bienestar, el lado de salud. Trato de mezclar todo en un solo lugar para vivir la vida al máximo. En cuanto a la parte profesional, yo soy una persona que estudié turismo, eh, soy administrador de turismo de profesión, pero me di cuenta de que cuando salí a trabajar en ese rubro no era algo que me emocionaba tanto, y terminé yendo por el área de ventas, sobre todo en empresas de tecnología, en startups de Estados Unidos y Europa. Empresas como Groupon, Booking.com, WeWork, entre otras, donde he participado en áreas de ventas y operaciones para el crecimiento de estas empresas. Eh, pero ¿cuál ha sido mi historia? Siempre he trabajado para otras empresas y no sé si algunos han trabajado en startups, pero todo es para ayer en ese tipo de empresas, ¿no? Rapidez, rapidez constante, sin parar. Y llega un momento que dices, estoy corriendo todo el día y no sé si estoy viviendo la vida que realmente quiero, no sé si estoy poniendo mi tiempo en hacer de mi día a día las actividades que me hacen realmente feliz. Entonces, yo por eso siempre a la par de mis trabajos he invertido en diferentes productos de inversión, en bienes raíces, en bolsa de valores, etcétera. Y hasta tuve un emprendimiento en ese camino, el cual ahora los voy a contar. Pero, en resumen, siempre he invertido a la par de mis trabajos porque para mí la mejor manera de hacer lo que realmente quieres en tu día es si tienes el tiempo y el dinero para poder hacerlo. Entonces me basé mucho en construir ingresos residuales para poder lograrlo y a través de esa libertad es que emprendí. No por una necesidad financiera, no porque algo está de moda, simplemente ya tenía el tiempo y el dinero para realmente pensar en qué es lo que quería hacer, qué es lo que más me gustaba. Y después de unos meses hasta ahora me acuerdo clarito que hubo un corte de mi último trabajo en WeWork, me sacaron de trabajo básicamente y estaba pensando si volver a trabajar o no, me tomé como 2 meses para realmente pensar la situación y dije no, ya no quiero volver a trabajar para otros, voy a armar una empresa en donde comparto estos conocimientos sobre inversiones y finanzas personales que he aprendido para que otros también lo puedan hacer, ¿no? Eh, y por eso nace Inversión Simple. De hecho, actualmente cuento con dos emprendimientos. Uno es Inversión Simple, que es un portal de finanzas personales e inversiones, donde enseño a personas a llegar a su libertad financiera con el propósito de que justamente tengan el dinero disponible para poder llegar a cumplir con su propósito de vida, que es un poco lo que me pasó a mí. Hay veces que cuando tienes una presión financiera detrás, muchas veces te lleva a emprender o a hacer negocios por las razones equivocadas, que es esa presión financiera, ¿no? En cambio, según mi experiencia, cuando esa parte la tienes cubierta, en verdad puedes emprender realmente respetando tu esencia o quién eres tú para ayudar a otros. Irónicamente, cuando lo haces de esa manera, los ingresos vienen por default, según mi experiencia. Yo he tenido dos tipos de emprendimientos. Uno, el que lo hice por una razón más de ego, más de necesidad de dinero y otra por simplemente querer ayudar. Y en la segunda me dio mucho mejor. Y la otra empresa es Emprende Brothers, que justamente como le comentaba Jorge, es un podcast donde comparto con un amigo Daniel todas nuestras experiencias sobre emprendimiento. Y también entrevistamos a emprendedores, empresarios, algunos, para que nos compartan un poco sus experiencias, más que todo los errores que han tenido y cómo lo han podido solucionar, ¿no? Entonces son dos empresas más que todo enfocadas en generación de contenido, 100% digitales,
y, y hoy por hoy pues me ayudan a no solamente a cumplir por el lado financiero o necesidad financiera que le estaba comentando, sino va mucho más allá, que es realmente querer ayudar a otros y por ese lado siento que ha tenido mucho, mucho éxito, ¿no? Entonces, para poder emprender con propósito, yo lo divido en cuatro pasos básicamente. El primero es define tu propósito o el Dharma, ¿no? Dharma, Deepak Chopra lo explica muy bien, que es cuál es tu propósito de vida juntando con todos los talentos que puedes tener, con tu esencia, juntado con tu cultura, con todo lo que has vivido en la vida que tú puedas ofrecer a otra persona. Hay veces que necesitas tiempo de ocio para poder realmente sentarte y pensar en esto de una manera adecuada. Eh, yo he tenido, como les había comentado, un emprendimiento anterior. Detrás de mis 10 años de carrera como alguien en el área de ventas y operaciones en startups, decidí lanzar una. Esta empresa se llamaba Rumba, como pueden ver en esta imagen. Salí con Rumba en el primer capítulo de Shark Tank México, en la primera temporada en el año 2016. Y si se quieren reír un poco, véanlo en YouTube, tienen millones de vistas. Y fue tranquilamente el rechazo más rápido en la historia de Shark Tank. Fui con mucho miedo, tenía 29, 30 años, pero sabía que era algo que tenía que hacer porque quería aprender a armar empresa. Cuando hice esta empresa, no fue con propósito, fue más que todo por un tema de ego, en realidad. Era como que yo estoy trabajando para las empresas top de startups. En mi caso veía a los fundadores tipo Andrew Mason en el caso de Groupon, los hermanos Somnier en el caso de Rocket Internet, y eran personas de 29 años, 35, no tan mayores en realidad, y veía que ellos ya estaban levantando millones de dólares en capital y sus empresas estaban valorizados en billones, bueno, billions en inglés, ¿no? Que sería miles de millones en Perú. Eh, entonces, cuando emprendí, fue más como que, oye, estas personas la están haciendo, yo creo que también lo puedo hacer. Quiero estar en la portada de revista de Forbes para que todos vean que tengo una empresa multimillonaria. Quiero salir en el periódico que digan que he levantado tantos millones de dólares con tal fondo de VC para que vean que lo he logrado, ¿no? Quiero crecer súper rápido, súper potente, pero por un tema de ego, por un tema de querer sobresalir. El negocio era sobre encontrar a parejas, encontrar un hotel de paso o un motel. Entonces, no es que era mi misión de vida que, digamos, ayude a gente a encontrar una habitación, ¿no? El negocio era divertido, era innovador en su momento, pero no era algo que realmente me nacía. Eh, y luego tenemos mi segundo negocio, inversión simple, eh, que lo hice completamente distinto en realidad. En el anterior buscamos capital, buscamos inversionistas ángeles, salimos a vender, invertimos mucho en marketing digital, en esa época era Facebook Ads, y el negocio simplemente no daba, o había muchas cosas que mejorar porque se puso muy difícil, pero en realidad, como no está en propósito, ves las cosas mucho más difíciles de lo que realmente son y te comparas constantemente, ¿no? Tal persona ya levantó tal ronda, tal persona tiene tantos usuarios, tal empresa competidora le va así, le va allá. Entonces entras en un jueguito que a mi parecer es un poco tóxico eh, y estás todo el día alimentándote de eso, ¿no? Entonces, en este caso de inversión simple, lo hice de una manera distinta. No levanté ni un sol de capital. Decidí hacer el contenido 100% orgánico. De hecho, cuando comencé esta empresa era un blog donde yo simplemente compartía mis experiencias en diferentes impresiones que he tenido, mis experiencias en cómo podría ahorrar dinero desde mi primer trabajo de practicante. Compartía todas estas cosas que me apasionaban en realidad. Y el marketing fue eso, fue una web que me costó $250 hacer y una membresía en Canva que me costaba $12 al mes. Esa fue mi inversión inicial.
En el caso anterior, Rumba, habíamos levantado más de $120,000 que habíamos invertido. Acá solo invertí, como les digo, ese monto que no pasaba de $350 y empecé a escribir. Empecé a escribir, empecé a compartir contenido, empecé a hacer lo que me apasionaba por el simple hecho de querer ayudar. No estaba buscando monetizar con ese blog porque ya tenía mis inversiones corriendo. O sea, yo quería ser inversionista full time. Y como lo hacía con tanta pasión, con tantas ganas, los artículos terminaron siendo buenos y terminaron siendo muy virales, en verdad. Conseguí un posicionamiento en SEO en Google increíble para las palabras clave en el mundo de finanzas que no estaban siendo tocadas en ese entonces. Todo el mundo estaba apuntando a YouTube, yo estaba apuntando a posicionamiento en SEO a través de artículos porque en esa época había una gran ventana en Latinoamérica, que no muchos lo tenían muy bien. Eh, y empecé a postear en LinkedIn también esos artículos y comenzaron a compartirlos varias personas y algunos se hacían bien virales. Y me encantaba porque estaba haciendo bien yo, en el sentido de que todo el mundo me decía que tenía que hacer en YouTube y tenía que salir en Instagram y hacer videos, etcétera, pero yo me quería mantener fiel a mi esencia, que es a mí me gusta consumir contenido leyendo y yo voy a escribir contenido. Entonces, me mantuve fiel a mí, a mis creencias, a lo que yo quería hacer y a lo que me sentía como. Y así es que empezó en versión simple y se hizo muy viral a través de sus artículos. Escribí por un año, una vez a la semana. Me encantaba hacerlo. Cada vez que recuerdo esa época, para mí fue la mejor época de emprendimiento. Y me comenzaban a compartir gente muy importante, en verdad. Algunos CEOs, algunas empresas grandes. Me comenzaban a compartir influencers o diferentes personas y llegó un momento en donde la gente me pedía ciertos servicios, del cual yo ni siquiera sabía que era posible, en verdad. Me preguntaron, oye Diego, ¿cuánto me cobras por una asesoría uno a uno? Yo, wow, ¿eso puedo hacer? Wow, chévere, ya, perfecto. Te cobro tanto. Entonces sale una nueva línea de negocio. De ahí, Diego, ¿dónde me recomiendas invertir? Se repetía la pregunta constantemente hasta que dije, voy a armar un marketplace de inversiones con todas las fintech más importantes de Latinoamérica para que la gente pueda invertir ahí. Se convirtió en otra línea de negocio. Y ahí, Diego, ¿por qué no lanzas cursos? Que quiero aprender a invertir en bolsa, quiero aprender cómo ahorrar más mi dinero. Y yo personalmente no me gusta tanto lo presencial, me gusta, como les dije, mi libertad y me gustan los ingresos residuales. Entonces creé cursos online, que me encanta porque básicamente te duplicas en un curso online, haces varios y lo tienes ahí para que la gente compre cuando quiera. Tu mercado es el mundo al estar en Internet y como en SEO te puede caer gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces tienes ingresos residuales ahí que te caen por los cursos. Y siempre he creado nuevos productos según la demanda de las personas. Nunca es que me siento y hago un estudio de mercado y digo, ok, el mercado dice que tengo que ir para allá. Simplemente es, hago contenido de lo que me apasiona, eh, la gente me pide un producto en particular y lo hago siempre y cuando sea algo que me guste a mí también, ¿no? Eh, Muy importante, hablando de esto, es definir tus no negociables dentro de tu negocio. En mi caso, solamente hay dos ROIs que yo busco. ROI es Return of Investment en inglés, que sería retorno de inversión en español. Yo busco dos cosas. Uno es retorno de felicidad y dos es retorno financiero. Mucho de uno y poco del otro, en verdad no sirve mucho, si te das cuenta. Si haces algo que te hace muy feliz, pero te da cero ingresos, no es un negocio. Y si haces algo que te da de mucho dinero, pero no te trae nada de felicidad, al final vas a terminar estresándote y va a ser un trabajo que no te gusta. Entonces es la mezcla de las dos cosas lo que ayuda. Y en realidad yo siempre busco estas dos cosas cuando lanzo un producto en particular. Y a veces hay que probar cosas, en realidad. Por ejemplo, una vez lancé una plataforma de libros para que la gente pueda comprar su libro favorito. No dio rol financiero, entonces lo eliminé. Por ejemplo, ahora tengo un negocio de membresías en inversión simple, lo cual estoy analizando actualmente porque me da ingreso financiero, pero no me da tanto rol de felicidad porque es un negocio que requiere mucho mi presencialidad. Entonces estoy viendo la posibilidad de o cambiarlo o reducirlo a actividades que no requieran tanto de mi tiempo personal, ¿no? Eh, entonces, si hay algo que recomiendo es que siempre busquen el ROI de estas dos cosas.
muy fuera de lo que pueden ver en diferentes libros de emprendimiento, muy fuera de lo que pueden ver que es tendencia hoy en día para hacer negocios, hasta te diría muy fuera de lo que te podrían enseñar en algunos cursos, ¿no? Siempre es agarrar lo mejor de las enseñanzas que tienen diferentes personas, pero cuando armas un negocio, un producto o líneas de negocio dentro de tu empresa, buscar estos dos ROIs, ROI de felicidad y ROI financiero. Uno no puede vivir sin el otro si quieres realmente hacer un negocio exitoso. Bueno, este soy yo, por ejemplo, estoy surfeando en El Salvador. Eh, yo he armado mi casa como yo quiero, sabiendo que quiero respetar las cosas que yo aprecio en la vida. Otra vez, la vida es una sola. Entonces tú armas tu casa como quieres. Eh, Cuando yo vendo cursos online, muchas personas me dicen, no, tienes que hacer talleres porque da más y te ven a ti y haz conferencias, esto y el otro. Y las hago, no es que no las haga, pero simplemente me cuido mucho de no generar un negocio que va a requerir tanto de mi tiempo que va a afectar mi surfing o otra actividad que me encanta, porque ya va a volver la empresa en un trabajo. Mi trauma es regresar a la época de startups donde trabajaba sin parar solamente para ver un ROI financiero. Ahora quiero balancear todo y quiero asegurar de que todo lo que haga tenga un efecto positivo en mí, respetando todas las áreas de mi vida, ¿no? Que en mi caso es surf, eh, tener estos tiempos libres con mi enamorada en la playa. Yo vivo en un lugar que se llama Punta Hermosa, que está al frente de la playa. Me encanta mi barrio, estar acá, vivir acá es increíble. Tiempo con mis amigos. Me encanta una tarde donde me estoy matando de risa al punto que te huele el estómago con tus patas tirados 3 horas en la ciudad, en la playa, en un parque, en una sala. Esos momentos para mí son increíbles y aseguro de que el negocio que yo forme eh, no afecte esas actividades simples que me causan mucha felicidad interna, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría para cualquiera que quiera empezar un negocio. Paso 3: elige tu equipo y define tus funciones. Eh, Hay dos formas que puedes hacer un negocio, en realidad, y es muy importante conocerte a ti mismo para saber cuál es la forma que quieres implementar tú en tu negocio, ¿no? Por ejemplo, puede ser la persona de la izquierda, que soy un poco yo, una persona un poco introvertida, que le gusta más trabajar con herramientas y tecnología que con personas. Y hay otras personas, como el caso de la derecha, que son muy extrovertidas y les encanta estar con gente, les encanta esa sinergia y tener mucha gente alrededor y avanzar en equipo. Y todo bien, ambas funcionan, ¿no? No es que hay una fórmula única ganadora para todos, ¿no? Yo he leído diferentes libros de personas que te llevan a hacer un emprendimiento gigante con personas, es lo que siempre he visto en el mundo de startups, con miles de empleados, y he aprendido recién estos últimos años de que hay emprendedores minimalistas también, o solopreneurs, que van mucho más con mi onda, que es una persona, por ejemplo, soy yo en mi empresa, tengo muchísimas herramientas tecnológicas, tengo solamente una persona full time y de ahí uso como 5 diferentes freelance para diferentes actividades. Entonces, para mí eso me da libertad de saber que si quiero irme de viaje 2 semanas, que de hecho justo me voy la próxima semana 2 semanas, y no trabajar en absolutamente nada, lo puedo hacer porque no pierdo gastos al tener solamente freelance que trabajan por un trabajo en particular y no teniendo gente que le pago full time todo el rato si es que yo no le doy algo que hacer, ¿no? Porque estoy constantemente pensando en algo que darles para hacer, se mete con mi libertad mental y ya simplemente no funciona. Es una manera rara de emprender la mía, lo sé, pero para los introvertidos o los que de repente piensan que no es lograble y yo he encontrado este método. Y el otro también es súper bueno. Conozco mucha gente exitosa con grandes equipos, grandes personas que lo hacen muy bien y hacen empresas sólidas, increíbles. Otra vez, una no es mejor que otra, simplemente es encontrar ese balance que te hace a ti feliz y eso solo lo encuentras estudiándote a ti mismo, conociéndote bien, sabiendo cómo eres y cómo puedes tú dar lo mejor de ti armando tu casa
o tu empresa de la manera que tú puedas funcionar mejor, básicamente. Estas son algunas herramientas que uso personalmente. WordPress, una herramienta, digamos, no de las más modernas, pero sólida y funciona. Me da add-ons para poder crear mis cursos online, mis asesorías de uno a uno, mi membresía. Todo lo que necesito lo cargo en mi web y lo puedo distribuir al mundo gracias a buen posicionamiento en SEO o marketing digital. Notion, una herramienta básica para compartir información con mi equipo, tanto la persona que está full time como los freelance. Heygen, por ejemplo, a mí me gusta escribir, como les dije, me encanta escribir, no me gusta mucho grabar en YouTube el estudio, memorizarme un guión, etcétera. Entonces Heygen es una herramienta que me ha creado un clon con inteligencia artificial que básicamente sale en mi canal de YouTube a hablar como si fuese yo, tomando la data de los artículos que yo creo para poder hacerlo. Eleven Labs es una herramienta que uso que me clona la voz, me la hace igualita, que dispara mi contenido para podcast, en el caso de Spotify y Apple Podcast. Google Drive para archivos compartidos entre mi equipo y yo. ChatGPT, que se ha vuelto mi mano derecha básicamente para todo, desde consultarle cómo mejorar este contenido, desde cómo crear un nuevo producto, etcétera. Canva para diseño y EasyPay y Qualus que me ayudan a tener todas las finanzas de mi empresa en un solo lugar automatizado para poder entender el progreso financiero de mi empresa, cómo vamos en utilidades, cómo vamos en cuentas por pagar, cómo crecemos año a año, mes a mes. A mí me encanta en realidad verlo y me ayuda muchísimo y me ahorra muchos costos y hoy por hoy estamos en un mundo donde la tecnología realmente te puede abaratar muchísimos costos y te permite ser un solopreneur o un emprendedor minimalista, que es un emprendedor que trabaja con muy pocas personas, pocas herramientas, solamente lo necesario como para que tu negocio salga adelante sin exagerar en gastos innecesarios. Y por último, eh, automatiza y delega lo que no es para ti. Quédate solo en lo que te gusta. Esto es algo esencial que si no fuese por esta ley no tendría un emprendimiento exitoso. Cuando tú empiezas un negocio van a haber partes, es inevitable, van a haber partes que van a surgir que de repente no es tanto lo tuyo. Por ejemplo, yo empecé a crear contenido y de ahí comenzaron a venir asesorías uno a uno, lo podía manejar solo y de ahí comienza a venir el marketplace de inversiones, que es un negocio B2B, donde empresas me pagan por cada referido que les llevo a su fondo de inversión o a su fintech. Entonces ya la facturación y la cobranza se volvió mucho para que yo pueda crear contenido y hacer eso a la vez. Entonces, en mi caso, la primera persona que contraté fue alguien que me maneje toda el área de contabilidad y finanzas, ¿no? Para que yo pueda mantenerme en la parte de producto. Y así va a ir creciendo tu negocio y vas a dar de cuenta de que no todo lo puedes hacer tú, ¿no? Con el tiempo ya comencé a salir más en Instagram, en redes sociales, necesitaba un editor para que me ayude con editar videos, editar reels, etcétera. Entonces me contraté a alguien de marketing para que me ayude a distribuir todo mi contenido. Entonces, eh, uno debe encontrar realmente uno debe encontrar lo que realmente es bueno y que se siente bien haciendo y todo lo demás, en lo posible, delégalo para que lo hagan por ti, siempre y cuando te den los números, obviamente, si no hay que replantear y, y ver cómo manejarlo, porque tampoco es la idea de delegar todo y te vayas a la quiebra, pero uno como fundador creo que siempre debe estar en cargo de la creatividad del negocio, de la parte de los productos y hoy por hoy eh, el contenido, el que salga a tu cara, el que la gente vea el humano detrás de la empresa, ayuda muchísimo. Creo que ya hasta CEOs que antes no lo hacían están sacando la cara. Entonces, como que ya se ha vuelto una tendencia importante, el cual se podría aprovechar. La gente quiere ver quién está detrás de la empresa. Entonces, si puedes hacerlo tú, mejor. Pero si no es tu bando, no es lo tuyo, también se puede
delegar. No es que no se pueda. Lo importante es mantenerte fiel a ti mismo, como siempre digo. Y, perdón, eso no era lo último. El paso 4 sería a lo largo de tu camino de emprender, escúchate siempre a ti mismo, disfruta el camino. Esto es porque cuando creces pasa lo siguiente, y esto es normal, somos humanos, te comienzas a comparar, comienzas a decir, este negocio está creciendo más que yo tengo que ponerme al día y estar ahí con ellos. Comienzas a pensar, esta persona, que en mi caso no crea contenido, tiene mucho más líneas de ingresos, yo tengo que apurarme y estar a la par, me estoy quedando atrás, no puede ser. Entonces, algo que he aprendido es que si tú te mantienes fiel a tu esencia, si tú te mantienes original, si tú te mantienes respetando las cosas que te hacen feliz, tu trabajo lo vas a hacer mucho más feliz, más contento. Y eso se nota con los clientes que estás atendiendo. Eh, entonces, antes de caer en estos comparativos o en meterte a hacer cosas que realmente no quieres hacer, pero lo estás haciendo simplemente porque sientes que te estás quedando atrás, eh, yo recomiendo estas tres cositas que tengo acá mencionadas, ¿no? La primera es, escucha a tu audiencia, pero también a ti mismo. Se me fue la presentación. Perdón. Escucha a tu audiencia, pero también a ti mismo. Es decir, si tus clientes te dicen que quieren algo, es como que bien, ok, tú lo quieres, pero quiero ver si yo es algo que yo estoy dispuesto a hacer o quiero hacer. Porque si tú lo quieres y yo no lo quiero, no va a funcionar. Y si yo lo quiero y tú no lo quieres, tampoco va a funcionar. Número dos, haz benchmark, pero no comparativos tóxicos. Es decir, si tienes empresas que tú miras y ves, ok, bien, agarra lo que puedes, pero siempre recordando qué es lo que tú quieres hacer para no meterte en algo que ni siquiera es algo que va contigo o es algo que tú no eres capaz de hacer, ¿no? Y número tres, recuerda siempre por qué empezaste a emprender. Y con eso cierro. Vuelve siempre a tus raíces. Cuando sientes que estás un poco perdido, que has convertido tu negocio en un trabajo que no para y te estresas mucho, siempre vuelve a tus raíces y recuerda el propósito de por qué empezaste a emprender en el primer lugar y todo va a fluir mucho mejor. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias por la presentación. Creo que has hecho, digamos, un resumen, no solo al contar tu propia experiencia y tu propia historia, sino también ha sido muy interesante ver desde el uso de qué tipo de herramientas puede utilizar un emprendedor para resolver o para solucionar problemas. Y esto es algo sobre lo que justamente hay que divulgar tanto en el Perú, donde hay tanta gente que decide emprender un negocio, pero muchas veces esa falta de conocimiento, del saber que en el ámbito digital existen tantas herramientas para solucionar problemas, justamente eso les permitiría desarrollar bien su negocio. Y ya que hablamos de eso, yo quiero también comentarle a toda la audiencia que tenemos mucha gente, más de 1000 personas se han apuntado a este foro. En este momento les acabo de compartir un enlace que invito a que conozcan, porque recién me quedo con algo que dijo Diego, ¿no? Cuando habló del ROI, el ROI de felicidad y el ROI financiero. Y a veces, ¿sí?, para poder lograr esa combinación de dos cosas, me pareció bien interesante el que a veces uno trabaja en algo, se formó tiene una carrera de grado, como el caso de Diego, que hizo administración de turismo, y hoy hace algo completamente distinto. Y en este enlace que acabamos de compartir, lo que invitamos a la gente es que en el enlace pueden ver las maestrías que tiene UNIR, maestrías oficiales, que tienen que ver con marketing, con comunicación, con MBA, que son precisamente esas especializaciones que les pueden ayudar justamente a reorientar el camino y encontrar también conocimiento, aprendizaje, invertir en uno mismo para poder desarrollar su emprendimiento. Quiero ahora invitar a nuestros dos participantes que se suman. Diego se queda con nosotros, pero queremos ahora saludar a Luisa Fernanda Morales. Ella es la fundadora de la agencia Journey y es experta en estrategias de comunicación digital. Luisa Fernanda está en Bogotá, Colombia. Luisa Fernanda, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, un gusto saludarte, Diego.
De verdad que chévere haber escuchado tu ponencia, me encanta. Felicitaciones por ese gran emprendimiento y obviamente saludar a toda la audiencia en Perú y a la gente del Foro Unir. Gracias. Bien, gracias Luisa. Y ahora también saludo a Santiago Mayorga. Santiago Mayorga es el director del máster en gestión de marca de UNIR. Tenemos un académico que además mucho de lo que hemos visto recién que nos ha planteado también Diego, seguramente Santiago va a tener también comentarios y algunas recomendaciones. Santiago, bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias. Un placer estar por aquí y compartir con vosotros este foro, evidentemente también con Luisa, con nuestro compañero Diego, que bueno, creo que ha hecho una charla muy interesante y como bien decías Jorge, al menos desde mi ámbito, ¿no?, de la gestión de marca, pues una charla muy interesante y que además conecta mucho con el ámbito, ¿no?, de la gestión y la comunicación de marcas. Un placer, como decía, estar por aquí y también compartir en este foro con todos los amigos de Perú que están conectados en este momento. Bueno, muy bien. A ver, yo quiero contar una cosa. Muchas preguntas. O sea, la verdad está repleto el chat de preguntas que nos han ido llegando. No vamos a poder plantear todas. Vamos a tratar de que esta mesa sea conversada y poder responder los principales planteos. Y ya que la tenemos a Luisa, porque enseguida le vamos a preguntar también algunas cosas a Diego. A ver, Luisa, tú finalmente, como una especialista en gestión de marcas y en haber ayudado a muchísimas empresas en su posicionamiento digital, en su desarrollo de marca en el ámbito digital. Mira, aquí tenemos una pregunta que nos hace Luis Paredes desde Trujillo, ¿no? Y él habla directamente y dice, a ver, desde un pequeño emprendimiento, dice, ¿cómo puede un pequeño emprendimiento lograr diferenciarse en la comunicación en redes sociales, pero sobre todo cuando el presupuesto que hay para inversión publicitaria en redes sociales es muy pequeño o prácticamente nulo? Bueno, Luis, gracias por tu pregunta. Pues básicamente para diferenciarse en redes sociales hay que generar contenido de valor, sobre todo el contenido humanizado, ¿no? Lo que hablaba un poco Diego ahora, que quien está detrás del negocio y conoce perfectamente el producto le ponga cara, ¿no? Sobre todo eso desde la creatividad, de hablar muy bien de las ventajas de su producto o servicio, hace que la gente realmente genere el clic o por lo menos empiece a seguirlos en las comunidades. Obviamente el contenido orgánico pues es un contenido que no tiene mucha visibilidad, pero a través de la creatividad, como lo comentaba Diego, pues se empieza a generar comunidad que de pronto está ávida o necesita contenido de valor para, no sé, cualquier tipo de necesidad que exista, ya sea cubierta por un producto o servicio, como te comentaba. Entonces, sí es muy importante realmente generar ese contenido, invitar a personas, sobre todo que el contenido sea hecho por personas, porque digamos que el hecho de poner a la audiencia a leer mucho o a estar, digamos que mucho tiempo frente a un contenido muy extenso, muy denso, puede cansar a la Claro. audiencia y puede hacer que la gente no te siga. Luisa, hoy tenemos, a ver, en los últimos años, obviamente, las redes sociales también han ido evolucionando y cambiando. Y aquí te tengo que hacer una pregunta para cualquier persona, después se lo voy a preguntar a Diego también, pero a ti como experta en este ámbito. Un pequeño emprendimiento, ¿no?, que empieza, de la gente que nos está viendo, va a decir, a ver, ¿dónde apuesto por el desarrollo del contenido? ¿Juego en Facebook? ¿Juego más bien en Instagram? ¿X sirve todavía o ya directamente X, lo que antes era Twitter, realmente ya no sirve como estrategia? Quizás alguien dice Snapchat, que para muchos Snapchat ha desaparecido, sin embargo tengo entendido que tiene todavía como 500 millones de usuarios. Es decir, ¿dónde crees que hay mejores resultados al momento de elegir una red social? Bueno, lo primero que hay que definir es la audiencia, ¿no? Y dónde la vas a encontrar. Y es muy Mm, importante conocer a tu público objetivo para entender realmente qué está consumiendo en digital. ok. Entonces, es muy importante si tienes una audiencia joven, a dónde está consumiendo esta gente el contenido, que normalmente en este momento TikTok es una de las redes de contenido hecho por los usuarios que más importancia tiene.
pero también digamos que si tu audiencia está más enfocada en edades más adultas, tal vez Instagram o toda la capa de Meta, que es Facebook, pues te puede ayudar a encontrar a esas audiencias. Pero pues sí es básicamente lo más importante es conocer a tu audiencia, saber dónde está y si es Snapchat porque es un contenido especializado de gente muy joven o redes sociales como Reddit que no todo el mundo conoce, pero que son foros de contenido de información en donde de pronto con tu producto o servicio puedes aparecer por allí. Es importante realmente ese conocimiento de la audiencia para saber dónde están y apuntarles a esas redes con el Bien. contenido de valor que quieres hablar de tu marca. Diego, acá vuelvo con vos. En el caso de lo que has emprendido y cuando has comunicado, en tu experiencia, ¿cuáles han sido, digamos, las redes sociales que mejor te han funcionado? Sí, de hecho, lo que ha mencionado Luisa es muy, muy cierto, muy en lo correcto. Cada red social tiene un público diferente. Yo mezclaría eso con en cuál red social está más cómodo tú, en cuál red social está más cómodo uno mismo. ¿No? Puede estar muy experimentado en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en X. La verdad es que todas funcionan. Acuérdense que yo empecé mi contenido con un blog posicionándome en SEO cuando estaba muy de moda Instagram, YouTube en el 2019. De hecho, cuando empecé era como que un blog. ¿Quién lee un blog en el 2019? Ya fue, ya todos están diciendo YouTube. O sea, ya pasó de moda, nadie hace eso. Y yo, ¿ya nadie hace eso? Ok. Y lo hice y crecí un año simplemente a través de artículos y, y me enfoqué en dos redes sociales nomás. O sea, artículos, mailing propio de mi web y lo reposteaba en LinkedIn y lo reposteaba en Instagram y solo me quedaba con esas dos. ¿Por qué no me metí en todo? Porque si eres un emprendedor minimalista que está pensando con poco presupuesto, no tienes tiempo para manejar todas las redes sociales y cada red social funciona completamente distinta. Es un idioma con el cual escribes un artículo, es otro idioma con el que haces un video de YouTube, es otro idioma con el que haces un podcast en Spotify, es otro idioma Instagram, otro idioma Facebook. Cada uno tiene su propia audiencia, tiene su Mm. propia funcionalidad también. Uno tiene lives, el otro tiene historias, el otro tiene para abrir foros. Entonces, para que no te aloques mucho, yo diría, elige una o máximo dos redes sociales o formas de comunicación que vayan más de acuerdo contigo, con tu forma de ser, con la que estás cómodo tú. Claro. Porque la red social va a funcionar, simplemente depende de cómo lo hagas. Bien. Santiago, bueno, tengo que hablar contigo y obviamente, a ver, quiero comenzar con esto, ¿no? Que es, hoy en el ámbito de las redes sociales se ha llenado, ¿sí?, de expertos que te enseñan algo, ¿no? O que te quieren vender algo, pero realmente está inundado. Muchos llaman que detrás de esto hay mucho vendehumo, ¿no? Tengo que ir, obviamente, al ámbito académico y desde un máster, ¿no? Como un máster de gestión de marca, ¿no? Cuando tienen estudiantes que por ahí son emprendedores, bueno, a ver, ¿qué se les enseña, qué se les explica para poder darles esa formación en marketing y además, sobre todo, evitar caer en esa lamentable tentación de empezar a inundar redes sociales vendiendo humo para luego muchas veces decepcionar al público? Absolutamente, Jorge. Nos encontramos bueno, en un momento, ¿no?, en el que creo que las marcas se conforman como el activo más valioso de las organizaciones y a partir de ahí, como tú comentabas, ¿no?, el hecho de que la gente, más allá del maquillaje, busca resultados. De ahí, ¿no?, que también se busque pues, una formación reglada, como puede ser el máster en gestión de marca dentro de la UNIR, que además de ser un título oficial, lo que buscan realmente los alumnos es un proceso, ¿no? Un proceso metódico con el cual poder desarrollar de forma estratégica, crear sus marcas, desarrollar sus marcas y, por tanto, el tener, ¿no?, una maestría oficial que comienza desde la parte más analítica, se va a la parte absolutamente estratégica y a partir de ahí pone en marcha todo lo que tiene que ver con el ámbito de las comunicaciones integradas de marca. En este sentido, pues bueno, creo que es una titulación, ¿no?, que hace
una visión o que da una visión absolutamente integral en todas las cuestiones de marca y precisamente se utilizan, ¿no?, metodologías y sobre todo procesos empíricos, ¿no?, que sirven, que utilizan como herramientas los alumnos, pues como tú decías, ¿no?, para poner en marcha sus propios negocios, para trabajar en los departamentos de marketing, de comunicación, incluso como estrategas de marca, ¿no?, en grandes organizaciones. Lo que realmente creo que es fundamental, ¿no?, es tener esas herramientas y también conocer ese proceso, que como decía, ¿no?, va desde la parte analítica, pasando por la estratégica y acabando en la proyección comunicacional, pero, como decimos, ¿no?, de una forma absolutamente trabajada, absolutamente estudiada, y con esto es lo que permite que sean óptimas, ¿no?, estas marcas, sobre todo, como decía, ¿no?, porque las consideramos, y así lo hacen los informes, ¿no?, como el activo más valioso de las organizaciones, entre ello también pues las personas, los emprendedores, las instituciones, las organizaciones, etcétera. Santiago, nos pregunta Daniela Rojas desde Lima. Dice, a ver, desde tu experiencia docente, ¿cuáles son las principales habilidades de gestión o comunicación que puede adquirir un profesional cuando se forma en una maestría? Bueno, lo importante de la formación en una maestría, y más en una maestría tan especializada, ¿no?, como es la de gestión de marca, al menos desde mi punto de vista, creo que por un lado es principalmente hacerse cargo, ¿no?, de la importancia que tiene la marca. A partir de ahí, como decía, tener o dotarle de esa visión integral en todos los asuntos, ¿no?, relacionados con lo que va a ser la gestión, la construcción o la comunicación de esa marca para la que va a trabajar. Y a partir de ahí, tener herramientas, ¿no?, como decía, herramientas de análisis, herramientas de estrategia y herramientas de comunicación. Además, evidentemente, ¿no?, de la analítica, ¿no?, como comentaba nuestro compañero Diego, la analítica más de negocio, ¿no?, y esa analítica que él asociaba a su personalidad, en este caso, pues a la personalidad y a la propia identidad de la marca. En todo caso, ¿no?, creo que lo importante es precisamente que un profesional pase a ser un profesional absolutamente especializado, ¿no?, dentro de un área que, digámoslo así, es de nicho o es muy especializada. Y, por tanto, creo que tener herramientas y, sobre todo, y como decía antes, ¿no?, un proceso sobre el que trabajar, ¿no?, y sobre el que sustentar, pues en este caso, una gestión estratégica para una marca. Quiero preguntarle ahora a Luisa Fernanda. Me parece muy valiosa la pregunta que nos llega a través del chat por parte de Renzo desde Chiclayo, ¿no? Luisa Fernanda, una de las cosas, obviamente las redes sociales son óptimas para poder construir visibilidad, ¿no? Pero aquí la pregunta que hace Renzo es, bueno, a ver, ¿cómo eso que es visibilidad, ¿no?, qué tipo de estrategias serían recomendables cuando ya mi estrategia de redes sociales no apunta tanto a la visibilidad, sino ya a la venta? Es decir, quiero comercializar algo, quiero vender un producto. Bueno, ahí es importantísimo el hecho de generar contenido también muy comercial, ¿no? Porque la visibilidad lo que hace es contar acerca de los beneficios, las ventajas, el producto, la empresa, pero sí es muy importante empezar a hablar de manera muy comercial y que las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino todo ese ecosistema digital que tú puedas construir, el sitio web, otros canales como redes, como el correo electrónico, el WhatsApp, te permitan generar contenido muy comercial. Y esto, digamos que con llamados a la acción, cosas muy puntuales en donde el usuario pueda aterrizar, dar clic, dejar, digamos que sus datos para ser contactado. El canal de WhatsApp, por ejemplo, funciona muy bien en Latinoamérica para ese fin, ¿no? Ser muy directos, muy ágiles en la comunicación, en responder rápidamente a las preguntas de los usuarios. Si tienes, por ejemplo, el widget de WhatsApp en tu sitio web, de esa manera puedes empezar a conectar al equipo comercial con la persona interesada y llegar directamente al grano de hacer, digamos que, crear una oportunidad de negocio. Las redes sociales te permiten hacer ese camino de visibilidad
pero ahí ya tienes que empezar a jugar con otros canales que te permitan ser más ágiles en las respuestas. Si bien las redes sociales pues tienen chats de comunicación directa, pues también digamos que tener al equipo comercial muy de frente a las redes sociales, muy enterado de la comunicación que se está generando desde la parte de marketing digital, para que la audiencia realmente pueda tener una experiencia después de, ¿no? Pues las redes sociales te hacen una promesa de valor importantísima, pero que cuando caen con el equipo comercial la experiencia es distinta, ¿no? Entonces, por allí también hay que involucrar al equipo comercial, o si bien es el mismo emprendedor el que está funcionando como en el equipo comercial, pues tener esa visión clarísima de que hay una única oportunidad de que el usuario te escriba, muestre interés y tú puedas dar respuesta rápidamente a esa comunicación, y obviamente todo el tema logístico detrás de la parte, digamos que de esa promesa de valor de si vas a entregar un producto o un servicio, sea con esa calidad y en ese tiempo en el que lo prometiste en esa fase de visibilidad. Quiero volver un poco con Diego porque siguen llegando preguntas. Obviamente, mucha gente de Perú te ha escuchado y lo está planteando. Pregunta María Alejandra Quispe desde Cusco. Dice, a ver, Diego, cuando uno empieza con pocos recursos, y tú lo has dicho, primero hicieron una inversión muy grande, gastaron un montón de dinero, luego hiciste una inversión muy pequeñita y ahí encontraste en esa inversión pequeñita el desarrollo de tu camino, ¿no? Dice María Alejandra, bueno, entonces cuando uno empieza con tan pocos recursos, ¿qué es lo más importante a priorizar? ¿La inversión en el desarrollo del producto o la inversión en marketing? Muy buena pregunta. En realidad, las dos son súper importantes. Yo diría que si es que no tienes mucho presupuesto y quieres realmente enfocarte en qué desarrollar, tú como emprendedora, creando contenido, eres tanto el producto como el marketing. En realidad, entonces, de alguna manera estás creando los dos en un solo lugar. Eh, Tú eres el producto porque al final la gente confía en ti, la gente va a confiar en tu empresa y quiere saber de ti, ¿no? Entonces, de alguna manera estás avanzando con los dos a la vez. Entonces, eso, si tienes el presupuesto ajustado, yo diría, así empecé yo. En verdad dije, no quiero invertir esta vez en marketing, no quiero hacer lo de mi emprendimiento pasado, donde invertí mucho dinero y tenía que pagar inversionistas, préstamos, etcétera. Dije, voy a hacerlo orgánico sin hacer nada. Y como no hay dinero para contratar a alguien que haga el contenido por ti, lo haces tú. ¿Quién sabe? De repente lo haces bien. Y a lo que esto es el producto, entonces haces los dos a la par. Y con los ingresos que vas obteniendo, recién vas mejorando más cosas, ¿no? Tanto tu contenido en equipo para marketing como tu contenido para el producto. Pero yo diría que las dos tienen que ir a la par. Quiero volver ahora con Santiago, después de lo que ha comentado y de la experiencia que ha tenido Diego. A ver, Santiago, yo sé que hay mucha gente y el Perú, que siempre se denomina como país de emprendedores, es cierto que muchos de los emprendimientos, y esto Diego lo conoce también muy de cerca, muchas veces hay emprendimientos que son, más que emprendimientos, son modelos de supervivencia. Es decir, quizás no trabajo en un sector formal, estoy por ahí más en un sector informal, entonces emprendo, ¿sí? A lo mejor poniendo lo que es una bodega o poniendo o manejar un taxi. Alguien puede decir, bueno, es un emprendimiento. Aquí estamos hablando precisamente de aquellas personas que, como decían los informes al comienzo de este foro, a través de la digitalización se están no solo formalizando, sino que están creando verdaderos ecosistemas donde se produce un proceso de bancarización, de formalización, con medios de pago electrónicos, y todo esto empieza a desarrollar una economía que tiene un enorme potencial en el Perú. Ahora, claro, si alguien hoy se plantea la idea de un máster, dice, a ver, yo quiero emprender, ¿qué herramientas me puede dar un máster para que yo pueda justamente profesionalizar y desarrollar mejor ese emprendimiento? Pues nada, Jorge, retomo precisamente lo que comentabas en cuanto a la digitalización, ¿no? Que me parece que también es una herramienta de democratización
de tanto del desarrollo profesional como del desarrollo académico de las personas. Entonces, pues bueno, universidades como la UNIR, ¿no? Te pueden ofrecer una maestría oficial que además la haces 100% online, ¿no? Entonces, esa parte de democratización en el ámbito digital me parece fundamental. En cuanto a qué se puede buscar, ¿no? Dentro de este tipo de maestrías, pues precisamente creo que lo que comentábamos en cuanto al contexto digital, ¿no? La democratización, que es esa parte de dar un paso más allá en tu negocio, que sería la profesionalización. Qué mejor, ¿no? Que el ejemplo que nos ha dado aquí Diego hoy, de cómo a través de una inquietud personal, ¿no? Pone en marcha varios negocios que le va bien y que además he ido apuntando por aquí cositas porque me ha parecido súper interesante, me parece un caso de estudio muy, muy, muy interesante en cuanto a cómo un emprendedor va creando, ¿no? Diferentes marcas, pero realmente el activo, ¿no? Este activo tan valioso que es la marca en el momento actual, como decía antes, es el propio emprendedor y creo que aquí tenemos un caso de estudio muy, muy importante y muy relevante de marca personal, ¿no? De cómo Diego ha creado su propia identidad, sus propios valores, ¿no? Esa parte analítica o estratégica que decía antes y a partir de ahí, ¿no? Ha puesto en marcha estos negocios. Bueno, pues todas estas herramientas, ¿no? Y sobre todo la profesionalización de las mismas para crear, en este caso, una marca reconocible, una marca con valor, una marca profesional, ¿no? Que pueda extenderse, que pueda ampliarse, que pueda hacer procesos de internacionalización más allá de las cuestiones, ¿no? que comentaba Diego y que además creo que son muy personales y que las ha desarrollado de esa manera, muy estratégico, pero con esos valores, ¿no? En los que ha incidido mucho, creo que son valores fundamentales para luego, ¿no? De tener herramientas que pongan en marcha, pues eso, la construcción profesional, ¿no? De una manera profesionalizante, además, en este caso, de una marca, ¿no? Al final, como decíamos, tenemos que tener en cuenta que la marca es ese activo tan valioso con el que va a contar, con el que va a trabajar el emprendedor y, por tanto, ¿no? El poder realizar una maestría en la que le dé las herramientas, ¿no? Para poder gestionar de forma profesional, ¿no? Y de forma estratégica esta marca son fundamentales. Más teniendo en cuenta, como dices, ¿no? Las características que tiene el contexto actual digital, que, bueno, por un lado nos permite esta democratización, este poder hacer este tipo de maestrías y además el poder competir, ¿no? Y generar valor con tu marca dentro del ámbito digital. Nos queda muy poquito tiempo y le quiero repetir al público que les hemos compartido a través del chat un enlace, pero hay algo que olvidé mencionar anteriormente. Aquellos que están conectados por estar en este foro, si optan y se deciden por hacer un máster en UNIR, es un máster oficial, europeo, se cursa 100% online, pero aquí viene la parte más importante. Si estás en el Perú, lo convalidas en la SUNEDU, ¿sí? O sea, tu máster es absolutamente oficial. Y esto es importante decirlo porque bien sabemos que en el Perú hay algunas instituciones que otorgan titulaciones que no son oficiales. Aquí los másteres de UNIR se convalidan en SUNEDU, pero hay un dato adicional. Hay una beca, que es la beca OEA, que para aquellos que estén interesados pueden llegar a obtener un descuento en su matrícula de 60%. Repito, 60%. Tengo que aclarar también, no quedan muchas, por lo tanto, si entras a ese enlace, dejas tus datos, un asesor de UNIR se pone en contacto contigo y te va a explicar cómo acceder a esas becas y obviamente los que lleguen primero pues son los que las van a conseguir. Los que se tarden más tiempo, pues tal vez ya no la consigan. Así que importante decir esto. A mí me gustaría, ya estamos terminando, pero sí me gusta una pregunta que nos está haciendo Rosa Velarde desde Piura. Y esto va para Luisa Fernanda. A ver, Luisa, ¿qué consejos nos darías para cuando pensamos en construir una marca con propósito desde el comienzo, sobre todo para evitar caer, dice, en esas frases que son vacías y que suenan muy bien, pero que luego no son reales? Bueno, Rosa, gracias por la pregunta. Pues yo creo que es muy importante al pensar en tu marca, siempre pensar ese propósito
que nos comentaba Diego, ¿no? De ese propósito personal, de qué es lo que quieres hacer y cómo vas a ayudar a la gente con esa marca, ¿no? No es solamente un tema como de necesidad o por monetizar solamente, sino cuál es ese propósito real con el que vas a lanzar esa marca. Y creo que así el diferencial se va a dar. Básicamente las organizaciones o las empresas que nacen desde cero pues tienen la oportunidad de hacer, digamos, que un pensamiento estratégico, de marcarse una visión, una misión, y esas primeras etapas de esa construcción de marca pues tienen que ver también con la filosofía con la que uno ve la vida, con la manera como uno quiere acercarse a sus clientes, y eso pues hace parte importantísima de que después realmente sea una marca genuina y preferida por la audiencia. Creo que esas son las partes más importantes en el inicio de construcción de marca. Diego, a modo de cierre y en un minuto no más, aquellas personas que están conectadas y de repente ven un poco en lo que nos has contado la idea de decir, bueno, tengo ganas de hacerlo. ¿Cómo los animas a que empiecen con su emprendimiento? Bueno, empezaría con un autoanálisis de saber cuáles son tus propias cualidades, qué es lo que realmente quieres hacer y cómo lo que vayas a hacer vaya con tu propósito de vida, ¿no? Con tu razón de ser en este mundo. Y a veces es mejor darse una pausa, pensarlo bien, analizarlo bien para poder hacerlo con ganas y poder enfrentar todas las dificultades que se te vienen para un emprendimiento. Porque tarde o temprano se va a poner difícil. Y ese propósito, esa razón de ser, es lo que te va a mantener siguiendo cuando no entran las ventas, te va a mantener siguiendo cuando bajan, te va a mantener siguiendo cuando hayan quejas. Sin eso de ahí, todo lo demás no funciona. Así que me enfocaría en eso para poder empezar. Bueno, yo quiero agradecerles a los tres participantes por este foro. Ha sido muy enriquecedor. Creo que los asistentes realmente se llevan aprendizajes, conocimientos, ideas y sobre todo mucha inspiración. Santiago Mallorca, director del Máster en Gestión de Marca de UNIR, gracias por estar en este foro. Ha sido un placer, Jorge. Un saludo también para el foro y evidentemente, como no, para mis compañeros, para Diego y para Luisa. Bueno, Luisa Fernanda Morales, fundadora de la agencia Journey, experta en estrategias de comunicación digital desde allí, desde Bogotá, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy contenta de haber participado con mis compañeros también. Bueno, y termino con Diego Poblete, fundador del proyecto Inversión Simple, que nos ha compartido su experiencia y su historia. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Luisa. Gracias, Santiago. Un gusto conocerlos también. Y bueno, nada, los mejores éxitos para todos. Eso. Bueno, y antes de terminar, yo quiero invitar a todos a dos cosas. Vamos a contarles la primera. La primera y principal es, bueno, primero te recuerdo, tienes allí un enlace. Si estás pensando en la idea de hacer un máster oficial europeo, que puede ser un MBA, puede ser un máster en marketing y comunicación, tú tienes en ese enlace las distintas maestrías. Si te interesa, completas los datos y un asesor te va a llamar para darte toda la información de esta maestría, de cómo se cursa, cuándo empieza, etc. Segundo tema que te pido es que ahora cuando terminemos este foro y te desconectes, te va a aparecer una pequeña encuesta. Es una encuesta de solamente 3 preguntas. Tardas menos de 10 segundos en responderla. Te agradecemos, por favor, si nos das una calificación. Es importante para nosotros. Si nos das, obviamente, un 10, nos inspira mucho y nos da muchas ganas de seguir haciendo estos foros porque queremos, si te ha gustado este foro y quieres que sigamos haciendo este tipo de eventos, bueno, vota allí, que eso nos va a ayudar a seguir produciendo estos eventos. Y quiero cerrar invitándote a que veas cómo se vive en UNIR ese momento de una graduación. Cuando terminas tu maestría o terminas tu carrera de grado, bueno, vamos a compartir y ver ahora cómo se celebra y vas a ver la emoción. Vas a ver gente de Lima que se ha formado, que ha hecho su carrera aquí en UNIR, contando también su historia y su testimonio. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos muy pronto. Sigue siempre pendiente y conectado a los foros de UNIR. Hasta pronto.
es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.